Hola, ¿qué tal? Soy tu psicóloga Sandra Mendoza y el día de hoy hablaremos sobre guía de tratamientos psicológicos eficaces en el dolor crónico. Ponte cómodo. Durante décadas, el dolor ha sido conceptualizado a través de un modelo biomédico desde el cual era visto exclusivamente como una consecuencia o reacción de alarma ante algún daño de nuestro organismo. Por lo que la definición del dolor es un síntoma desagradable percibido como una molestia de intensidad variable localizada en una parte del cuerpo. Los pacientes de dolor no solo experimentan la sensación de dolor, sino que también sufren cambios significativos en su vida diaria, como disminución de la actividad, problemas de interacción familiar, dificultades sexuales, trastorno del sueño, retraimiento social, disminución de energía, sensación de tristeza, indefección o incapacidad. Por lo tanto, las intervenciones psicológicas persiguen también ser efectivas en el control de esos aspectos ligados al dolor. Las intervenciones psicológicas que se han aplicado al dolor crónico provienen de la modificación de conducta, aunque lo usual es encontrar programas de tratamiento conformados por diversas técnicas que pretenden abordar tanto el dolor en sí mismo como en aquellos otros aspectos psicológicos implicados en él, como es el caso de conductas de dolor, respuestas fisiológicas disreguladas, creencias, estrategias de afrontamiento, locus de control, variables emocionales como ansiedad, depresión o afectividad negativa. En el campo de dolor infantil, una reciente revisión realizada sobre estudios de eficacia en niños con cefalia muestran un panorama diferente, ya que apuntan a la relajación como un tratamiento cuya eficacia para reducir los índices de dolor en niños está establecida. Los elementos básicos que contienen los protocolos de intervención cognitivo-conductuales para el tratamiento del dolor crónico han sido recorridos por Keith y se exponen a continuación. En primer lugar, aportan una forma diferente de concebir el problema de dolor. En segundo lugar, entrenan al paciente en diversas habilidades de afrontamiento del dolor, tanto conductuales como programación de actividades, relajación, comunicación y como cognitivas, como la imaginación, distracción y autoinstrucción. Por último, cada vez más se hace hincapié en la prevención de recaídas, preparando al paciente para los momentos difíciles y haciéndole hincapié que dichas habilidades deben pasar a formar parte de su repertorio conductual y estar siempre disponibles para su utilización. En tercer lugar, contempla la práctica intensiva en casa y en la clínica de las habilidades aprendidas, aportando además feedback sobre su ejecución. Una de las técnicas más utilizadas en el contexto del tratamiento del dolor ha sido la relajación. La utilización de esta técnica parte de la consideración del dolor crónico como un trastorno fruto de la inadecuada aceptación a situaciones estresantes o que en sí mismo produce tensión y estrés. Los diferentes tipos de relajación, como la progresiva o autógena, parecen producir un estado de activación autonómica y somática incompatible con la respuesta de ansiedad que provoca el afrontamiento de las situaciones de estrés diario. Por otro lado, la relajación se propone como la técnica de elección para aliviar el círculo tensión, dolor, tensión que aparece establecerse en muchos de los síndromes de dolor crónico, especialmente en casos de cefalias migrañosas, dolor lumbar o fibromialgias. Técnicas feedback. En general, presentan mejores resultados que las técnicas de relajación, potenciando los efectos de estas cuando se utilizan conjuntamente. En este problema, las técnicas de feedback vienen mostrando una eficacia continuada en el control del dolor, tal como se muestra en diversos casos clínicos publicados. En el caso de las cefalias infantiles, la evidencia muestra que el feedback de temperatura puede considerarse también un tratamiento probablemente eficaz.
Las intervenciones cognitivas proponen un cambio en la concepción del problema y del papel que la conducta del propio sujeto ejerce sobre él, pasando de una concepción biomédica a otra biopsicosocial, que explica de forma más adecuada la situación que el paciente experimenta día a día el dolor. Por otro lado, la hipnosis clínica es una de las técnicas cognitivas que posee fama de ser una intervención terapéutica válida para inducir anestesia. Aunque en estos momentos las técnicas de sugestión o hipnosis pueden ser eficaces para algunos pacientes, no lo es para todos. Las características de esos algunos aún no están delimitadas, aunque sepamos que evidentemente tiene que ver con rasgos de sugestibilidad. Uno de los enfoques psicológicos más utilizados en el dolor crónico es la intervención conductual u operante desarrollada por Fordyce en 1978. Quizá el síndrome de dolor crónico que más se está beneficiando de la intervención conductual es el dolor de espalda crónico. Este es uno de los problemas de salud de mayor incidencia, más resistentes a los tratamientos médicos y que mayores costes económicos está produciendo por las numerosas bajas laborales que produce y la dificultad para devolver a la vida laboral a los pacientes. La mayor parte de la evidencia a favor de la intervención cognitivo-conductual en dolor crónico procede de la aplicación de programas multicomponentes en los que se suelen combinar técnicas fisiológicas de relajación o feedback, técnicas cognitivas y técnicas conductuales. Si en todos los trastornos es importante trabajar en el proceso de demostrar la eficacia de las técnicas con el objetivo de poder competir en el sistema sanitario con los tratamientos farmacológicos. En el caso del dolor, la relevancia es todavía mayor por encontrarnos ante un problema de gran incidencia y de grave impacto económico y social. Y quizá el que más recursos esté acaparando en la investigación de las compañías farmacéuticas. Dado los costes de este problema y la gran oferta de tratamientos que el paciente puede encontrar, parece motivador trabajar en la potenciación de la eficacia de los tratamientos psicológicos, que redundarán en la eficacia de los convencionales y en la prevención del dolor crónico de sus efectos colaterales, pudiendo abaratar en gran medida los costes sanitarios. Sin embargo, este camino no va a ser fácil. La consecución de tratamientos eficaces para el control del dolor deberá llevar también asociada una política educativa para los usuarios que les haga capaces de reclamar una intervención eficaz para su problema. Las técnicas de terapia de la conducta han demostrado ser de gran utilidad para mejorar las habilidades de afrontamiento de los pacientes con dolor crónico, lo cual sin duda alguna conlleva un beneficio importante en su vida. Sin embargo, dichas intervenciones también son efectivas para disminuir el nivel de dolor percibido por estos pacientes. En suma, no solo se trata de intervenciones dirigidas a desarrollar un estilo de afrontamiento más estoico frente a la experiencia de dolor, sino de disminuir el dolor en sí mismo. Gracias por su atención. Hasta pronto.